Andan, Hola, profe, buen día. ¿todo bien? Bueno, antes que nada, quería saber si habían podido ver los videos, el video de genocidio, el otro sobre desaparición forzada de personas, para los que no estuvieron en la clase sincrónica. ¿El silencio cómo lo interpreto? ¿Como sí o como no? Yo estuve en la clase. Claro, no, los que no estuvieron en la clase. Bueno, nada, nadie habla nada. Perdón, ¿podría repetir la pregunta? Porque yo tenía problemas con mi auricular, no Sí. escuchaba nada. Claro, porque la semana pasada fue en una de las dos comisiones, creo que en esta fue clase asincrónica. Entonces yo les mandé el video sobre una clase de genocidio y después les mandamos uno sobre tortura. Entonces quería saber si los habían visto esos videos, esa es la primera pregunta, si los vieron, los pudieron ver los videos. Yo, profe, vi el de genocidio, no vi el de tortura, pero se ve que no lo vi bien, no lo encontré, digamos, no sabía que ver ese también. Después lo busco. Claro, después por favor buscalo y si no, mandale un mensajito a los ayudantes para que te digan, a ver, igual el de tortura se los puedo mandar yo porque el de tortura lo tengo en un link, ¿no? Está en un link de Zoom. El resto, ¿Eso de la clase del 26? esto fue de la clase pasada, sí. Bueno, el resto, como estoy haciendo una pregunta, que algo tienen que contestar, si lo pudieron ver o si no lo pudieron ver. Profe, una consulta. Si bien yo estuve presencial en la clase pasada, te quería preguntar por el PowerPoint de genocidio y también de tortura, sí, también. Eh, Porque recuerdo, no es para... no están subidos a Drive. No, No, A ver si se los puedo subir acá por el chat. Igual después les voy a decir a los chicos, porque como el de genocidio era el mismo que el del cuatrimestre pasado, debía estar subido. sí, yo lo que recuerdo es que habías dicho que había que hacerle algunas modificaciones y por eso lo ibas a estar subiendo en el transcurso de la semana. Pero bueno, por las dudas quería consultarte. Em, pero ¿a cuál les había dicho? ¿Al de genocidio? No, al de genocidio no. Sí. Ah, yo había entendido el de genocidio. No, 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 al de genocidio no. No, 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 pero el de genocidio, a ver. Eso yo les hago, cuando yo no llego a darles algún tema, o no sé si por qué les había dicho yo el de genocidio. ¿Recuerdan? No, no me acuerdo qué era. No, porque el de genocidio. A ver, acá está. A ver si estoy intentando. A ver.
A ver, ahí les mandé. Ah, no, ya sé por qué no va. A ver si hay mensaje que les mandé que dice hola. Ese sí llegó. Y ahí les llegó uno de tortura. Sí, sí, llegó. Bueno, y ahora les mando el de genocidio. Bueno, este es el que vamos a ver hoy, que ya se los mando, el de imprescriptibilidad de los crímenes. Y aquí les mando, ya que está, les mando todos, el de desaparición forzada. El de genocidio me desapareció, recién lo vi. Bueno, no sé qué me pasa, a ver, denme un segundito. El de genocidio lo tengo, recién lo vi, me acaba de desaparecer. Esas cosas, a ver. Bueno, en un rato se los mando. Por lo pronto acá tienen entonces el de tortura, el de desaparición forzada y el de crímenes de obediencia debida, que estos dos son los que vamos a ver ahora, ¿no? De desaparición forzada y el otro. Y en un rato busco el de genocidio, que no sé qué pasa, que ahora no lo estoy viendo. Recién lo vi y ahora me desapareció. A ver si ahora me aparece. Bueno, si no, después lo busco del pendrive, pero bueno, una cosa de loco porque recién lo vi. Bueno, entonces, Claro, vamos, profe, sí, ese sería el único que falta, ¿no? De los PowerPoint. Después están todos. después están todos, claro. Acá tienen todos los PowerPoints. Una clase mía que es sobre extradición por crímenes internacionales. Ya con esto tendrían todos. Bueno, a ver, denme un minutito. No, así no me queda nada pendiente.
Que se lo subo, lo estoy buscando ahora en el pendrive. No sé, me desapareció donde lo tenía. Ah, ya sé lo que me pasó. Sin querer lo moví al escritorio. Bueno, ahí está, ¿le llegó el de genocidio? Sí, Bueno, perfecto. Bueno, entonces ya tienen ahí todos los PowerPoints. Ah, no, lo que me faltaba era para pasarles, a ver, la clase de, para los que no la tienen, la clase de tortura. Bueno, y de genocidio, de la clase que vieron de genocidio, ¿tienen alguna duda? No, profe. Bueno, ahí estoy descargando el link, mientras tanto, entonces vamos con desaparición forzada. Bueno, ahí están viendo el PowerPoint sobre desaparición forzada, ¿no? Bueno, si no lo ven, me avisan, pero deberían estar viéndolo. Sí, ahí Sí, se se ve ve. perfecto. Bueno, Ahí. perfecto. Ven la página 2, ¿no? La diapositiva 2. Bueno, si ustedes van a ver que la estructura de esta clase de desaparición forzada es similar a la estructura que vimos de tortura, ¿no? O sea, primero vemos cuáles son los instrumentos generales, si es que hay. En este caso no hay instrumentos generales, los instrumentos que hay instrumentos específicos, después entramos en las convenciones directamente y vemos la definición, las obligaciones que asumen los estados y después los órganos de vigilancia de los tratados que haya sobre ese tema. Entonces, acá no tenemos la desaparición forzada, digamos, viola varios artículos, si nosotros pensamos de la Convención Americana, por ejemplo, o de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, viola varios artículos, pero no hay una prohibición general de la desaparición forzada como tal en los instrumentos generales como el Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sí tenemos instrumentos específicos, porque ahora vamos a ver después que los elementos de la desaparición forzada pueden afectar separadamente a distintos derechos humanos, pero en su conjunto forma un crimen específico. Entonces, a partir de la década del 90 se fueron adoptando el sistema interamericano y el sistema internacional instrumentos específicos que prohíben la desaparición forzada de personas. Por ejemplo, hay una declaración del año 1992 del Sistema Universal que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El primer tratado sobre desaparición forzada de personas es del sistema interamericano, es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1994 y es la que en Argentina tiene jerarquía constitucional. En tortura es al revés. En tortura la primera era la Convención de las Naciones Unidas, que era la que tenía jerarquía constitucional.
La Interamericana se había adoptado después y no tiene jerarquía constitucional. Acá es al revés. Como la primera que se adoptó es la de las Naciones, es la Interamericana, esa es la que tiene jerarquía constitucional. La Convención de las Naciones Unidas se llama Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y es del año 2006. Como ven, una década, casi una década más tarde se adoptó, un poco más, digamos, de una década. Por supuesto, estas convenciones tienen pequeñas diferencias y además órganos de aplicación distintos. De las convenciones interamericanas siempre los órganos de aplicación van a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? En cambio, de los tratados, de las convenciones de las Naciones Unidas van variando. Entonces, siempre nos vamos a centrar, nosotros vamos a tomar como base la convención sobre la que a la que Argentina le dio jerarquía constitucional, que es la Convención de 1994. Bueno, aquí tienen los datos de esta convención. Por ahí acá los datos puede ser que haya algún estado más que se aparte al día de hoy o algún estado más que se aparte. Y estos son los datos de la convención del 2006. Entonces nos centramos en la convención que tiene jerarquía constitucional y vamos a ver que en el artículo 2 se da una definición. Y dice, vamos a analizar esta definición. Dice, para los efectos de la presente convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuese su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes. De modo que, como ustedes verán, comienza con la privación de la libertad de una persona, al decir cualquiera fuere su forma, significa que puede ser en forma ilegítima o también en forma legítima, o sea, la privación de la libertad puede ser comenzar con una detención legal, pero lo que hace que este delito de privación de la libertad, aunque fuera ilegítima, sea un delito distinto de la privación ilegítima de la libertad, es lo que ocurre después, porque está seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer la privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona. La Convención de las Naciones Unidas tiene algunas diferencias, algunos matices distintos. Dice que se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad. Como ven acá, se mencionan algunas de las formas de privación de la libertad. El arresto, la detención, que bueno, el arresto y la detención no tienen por qué ser ilegítimos, ¿no? Después dice el secuestro, bueno, el secuestro sí sería algo ilegítimo, o cualquier otra forma de privación de la libertad que sea en obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Como ven, hay pequeñas diferencias que acá las tienen en este cuadro marcadas, ¿no? En la Convención Interamericana se agrega que la desaparición se comete a una o más personas. La otra habla de la persona desaparecida, pero en realidad, por supuesto, pueden ser más de una. Después ya vimos que la privación de libertad también hay algunas diferencias. Después una convención
habla de seguida de la falta de información, la otra no menciona esto, la otra menciona del ocultamiento de la suerte de la persona, bueno, el paradero de la persona se refieren ambas convenciones. Una dice con lo cual se impide el ejercicio de recursos legales o las garantías procesales pertinentes, la otra sintetiza todo en sustrayéndola a la protección de la ley. Bueno, en ambas convenciones el sujeto activo tiene que ser un agente del Estado o personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado. Ya cuando vimos tortura explicamos qué significa aquiescencia, ¿no? Acá es la misma definición. Entonces acá tienen los elementos. El primer elemento es la privación de la libertad de por lo menos una persona, puede ser legítima o ilegítima. Tiene que ser cometido por un sujeto activo especial, ¿no? Que es un agente del Estado, o personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, y tiene que estar seguida de esas finalidades que vimos o de esos actos que recién mencionamos. La convención, vamos ahora a las características, ¿no? Que están mencionadas en la convención del 94. Acá cuando habla de desaparición forzada, especifica que se trata de un delito continuado o permanente mientras no se establezca el paradero o destino de la víctima. Recuerdan que cuando vimos responsabilidad hablamos de los delitos instantáneos o de los delitos continuados. Bueno, este es un ejemplo de delito continuado. Y además también es un delito compuesto, porque no se da con la comisión de un solo acto, sino que para que se dé es necesario que se cometan varios hechos, ¿no? Por eso es un hecho compuesto. Ustedes fíjense que la detención es uno de los elementos, pero no es el único elemento, hay otros elementos. Entonces, por eso además es un delito compuesto. Y en el preámbulo de la Convención Interamericana se hace referencia a la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad. Sin embargo, no siempre la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad. Para que sea un crimen de lesa humanidad, por lo menos de acuerdo con el Estatuto de Roma, tienen que darse estos elementos que los tienen ustedes acá abajo, que son que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y que el autor haya tenido conocimiento de tales circunstancias. O sea, se tienen que dar estos tres elementos para que podamos hablar de desaparición forzada como crimen de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma. Después, ¿a qué se obligan los estados en el marco de esta convención? Bueno, a no practicar ni a permitir prácticas de desaparición forzada, ni siquiera en estados de emergencia o de excepción. Se obligan a sancionar a los autores, a los cómplices, a los encubridores y también a la tentativa del delito, es decir, se obligan a castigar los distintos grados de participación, ¿no? de las personas en el hecho y también el delito, aunque no se llegue a cometer, pero el autor fue detenido en un momento en que tenía la intención de cometerlo. Después los estados tienen que cooperar para contribuir a la prevención, a la sanción y a la erradicación de la desaparición forzada. Tienen que tipificarlo dentro de su jurisdicción interna y de imponerle penas adecuadas. Fíjense que la convención también dice que los estados pueden establecer circunstancias atenuantes. Atenuante significa bajarle un poco la pena, pero no eximentes, no habla de eximentes de pena, sino que habla de atenuantes de la pena si se contribuye a la aparición con vida de la víctima o se ayuda a esclarecer la desaparición forzada de personas. Esto es para una persona que cometió o participó en este hecho y después
da una información que ayuda a encontrar a la persona, ¿no? O a esclarecer la desaparición. Vamos a suponer, una persona no se sabe qué ocurrió y la persona da información, por lo menos, no sé, dónde están los restos de la persona, con lo cual ayuda a esclarecer qué es lo que pasó. Después, también la convención aclara, para que no haya ninguna duda, que a las personas por desaparición forzada hay que juzgarlas por una jurisdicción común, no especial o militar, sino son delitos comunes, ¿no? No puede considerarse además como un delito cometido en ejercicio de funciones militares, por más que sean cometidos por militares. Un típico delito que es cometido en el ejercicio de funciones militares es, por ejemplo, la desobediencia. Pero en el marco, la desaparición forzada es un delito común. Después establece también algo específico sobre prescripción y dice que tanto la acción penal como la prescripción, como la pena, son imprescriptibles, quiere decir que no se ven afectados por el paso del tiempo. Ahora igual en un ratito vamos a ver la imprescriptibilidad de los crímenes. Y si un Estado no pudiera considerarlo imprescriptible porque esto se opone a una norma de carácter fundamental del derecho interno, entonces lo que tiene que hacer es aplicarle a ese delito, a la desaparición forzada, la prescripción del delito más grave. ¿Sí? A ver, Profe, sí, ¿qué querría decir eso de una norma del derecho interno? O sea, como que se le imponga, como por que se ejemplo, fiscalice. no, por ejemplo, que la Constitución Nacional diga que todos los delitos prescriben. Entonces, si la propia Constitución Nacional del Estado dice que todos los delitos prescriben, después no va a poder ir contra lo que dice la Constitución Nacional, ese Estado, ¿no? Entonces, eso sería una norma de carácter fundamental del derecho interno. Generalmente son las normas constitucionales. Después, también la Convención obliga a los estados a impartir educación, ¿no?, a los funcionarios o las personas que se encarguen de la aplicación de la ley. Significa que los instruyan a las personas sobre lo que dice esta convención. Después, en materia de obediencia debida, lo que especifica es que no se admite esta causante, ¿no? No se admite, alguien no podrá justificar que cometió desaparición forzada diciendo que le ordenó un superior a cometerlo, ¿no? Después, en materia de privilegios, tampoco se admite invocar privilegios o inmunidades, pero se deja a salvo lo establecido en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Quiere decir que un diplomático, mientras esté en funciones, hasta que termine su mandato, a menos que renuncie el Estado o el funcionario, no va a poder ser sometido a juzgamiento por desaparición forzada. Después tampoco puede invocarse la desaparición forzada, no pueden invocarse circunstancias excepcionales, ¿no?, sobre este delito, como estados de guerra, inestabilidad política, emergencia pública. No se pueden invocar estas situaciones como causa de justificación. Sin embargo, esta convención no se aplica a los conflictos armados que están regidos por los convenios de Ginebra de 1989 y el protocolo adicional 1, que serían los conflictos armados internacionales, ¿no? Esta convención, digamos que si se da una desaparición forzada en el contexto de esos crímenes, de esa situación, ¿no?, de conflicto armado internacional, se van a aplicar los convenios de Ginebra. Después también se especifica que cuando está tramitando un proceso de desaparición forzada, las autoridades tienen libre acceso
a los centros de detención, ¿no? O a los lugares donde se sospeche que está detenida o que puede estar detenida una persona desaparecida. Y también se tienen que mantener registros oficiales de todas las personas detenidas y dónde se encuentran detenidos, dónde están cumpliendo la detención y que estén a disposición de los familiares, de los detenidos, de los jueces, de los abogados o de otras personas interesadas. Después, en materia de jurisdicción, dice algo similar a lo que habíamos dicho para tortura, que el Estado tiene que establecer su jurisdicción cuando el delito, acá lo que se agrega es o cualquiera de sus hechos, porque el delito es un delito compuesto, cuando se cometa en el ámbito de su jurisdicción, cuando el imputado sea nacional de ese Estado o cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere apropiado. Acá la particularidad que se da con la desaparición forzada es que al ser un delito compuesto puede ocurrir que el delito comience a cometerse en un lugar pero continúe cometiéndose en otro país, ¿no? Eso vamos a ver ahora, que en el caso Hellman pasó esto, ¿no? Que involucró a Argentina y a Uruguay. Después, en materia de extradición, dice que la desaparición forzada es un delito extraditable, que no puede ser considerado como un delito político. Si no hay un tratado de extradición con el Estado que pide la extradición o de una persona por esta causal, esta convención va a servir como base jurídica para la extradición. Y además el Estado se obliga a incluir en futuros tratados de extradición a este delito como extraditable. Y si por algún motivo el Estado no extradita a la persona, ¿no? Va a regir el principio de extraditar o juzgar. Es decir, va a tener que juzgarlo el Estado mismo por el delito que cometió en otro país, ¿no? Eso es si no lo quiere extraditar. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. Bueno, uno de los casos que nosotros vimos para la primera parte de la materia tiene que ver con desaparición forzada, que es el caso Velázquez Rodríguez, ¿no? Y otro es el caso Hellman. Acá les dejamos los links a estos fallos para que ustedes puedan verlo. El caso Hellman, como les dije, es un caso importante porque es la primera vez que la Corte aplica la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Hellman era un escritor argentino, un poeta, ¿no? Entonces desaparecieron, digamos, detuvieron durante la dictadura a su hijo, ven acá está, Marcelo Hellman, que era el hijo del escritor, y a la esposa, que se habían casado muy jovencitos, ya eran María Claudia García. Él fue o sea, los dos fueron detenidos en Argentina, él fue asesinado en Argentina y ella fue, ella, miren, tenía solamente 19 años y estaba embarazada. Ella fue trasladada, bueno, ambos primero fueron trasladados a un centro clandestino de detención. Él fue torturado y asesinado, ¿no? Y ella fue trasladada a Montevideo, ¿no? En el marco de un plan que tenían los militares, que se llamaba el Plan Cóndor, donde cooperaban, ¿no? Para cometer estos ilícitos. Ella, bueno, estando en el centro clandestino, dio luz a una niña y tanto la niña como la madre estaban en estado de desaparecido, ¿no? Desaparecidas porque no se las encontraba. Juan Hellman hizo una investigación y logró dar con el paradero de su nieta, que estaba en Uruguay y había sido entregada, ¿no? a un matrimonio, que ese matrimonio la había inscripto
y legítimamente como su hija. Acá está, esta es la niña cuando la recuperó, ¿no? Su abuelo, la niña, bueno, hoy ya no es una niña. Entonces, él prueba que, por prueba de ADN, prueba que es su nieta. Y estos hechos no fueron investigados en Uruguay porque Uruguay había adoptado una ley que se llamaba Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. Y esta ley se adoptó en 1986. La desaparición de María Claudia y su hija fue en 1976. Entonces, bueno, esta ley le otorgaba como una especie de amnistía para los hechos cometidos durante el régimen militar, y la particularidad que tuvo esta ley es que se la sometió primero a un referéndum y después a un plebiscito popular, y la población dio el sí, o sea, se mostró a favor de adoptar esta ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Entonces, por eso no se inició una investigación sobre esto. Pero Hellman, en el año 2002 presenta una denuncia, ¿no? Y al momento en que la Corte Interamericana dicta la sentencia, ¿no? Todavía estaba pendiente, o sea que en Uruguay no se investigó el hecho, ¿no? Entonces, Hellman recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006, presenta una petición. La comisión remite 4 años después el caso a la Corte. Ahí Uruguay hace un reconocimiento parcial, solamente parcial, de la responsabilidad, y el caso, por el otro lado, el caso sigue estando, ¿no? la denuncia ante los tribunales internos de Uruguay. Entonces, en Argentina, ¿qué es lo que pasa? En Argentina se lleva a cabo el procesamiento de varias personas por haber participado en esta mega causa, se la llama, del Plan Cóndor. Acá les dejo el link, no es obligatorio que la vean para esta parte, pero si alguno quiere ver, aquí les dejo el link de donde está, ¿no? Esa sentencia. Entonces, en esta sentencia se condena a las personas que participaron en Argentina en la detención de María Claudia y Marcelo Hellman, ¿no? Pero bueno, quedó sin investigar la desaparición en Uruguay. Entonces, por eso es que siguió esta causa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, algo interesante es que en el año 2009 y en el año 2010, la Corte Suprema de Uruguay declaró la inconstitucionalidad de algunos artículos, no de todos, pero algunos artículos de esa ley, y la declaró inaplicable a 2 casos, no al caso Hellman, sino a otros 2 casos, ¿no? Bueno, en el 2011 la Corte dicta su sentencia de fondo, la Corte Interamericana, y condena a Uruguay por la violación de varios derechos y ordena medidas de reparación y garantías de no repetición. Y además la Corte le va a ordenar a Uruguay investigar los hechos, esclarecer, ¿no? Encontrar, sancionar a los culpables y continuar con la búsqueda de María Claudia, porque si bien la hija ya se encontró, María Claudia todavía sigue desaparecida, no se encontró ni a ella ni a los restos, ¿no? Y la Corte dice específicamente que Uruguay tiene que garantizar que esa ley de caducidad no va a ser un obstáculo para la investigación de estos hechos. Entonces la Corte dice algunas cosas que son muy interesantes. Bueno, recuerda que se trata de un delito continuado o permanente, por lo tanto, como María Claudia aún sigue desaparecida, o sea, aún no se sabe qué es lo que pasó, todavía hasta que no se conozca el paradero de María Claudia, no se encuentren sus restos, María Claudia aún sigue desaparecida y Uruguay sigue violando esta convención. Y además, respecto de la hija, ¿no? de
del matrimonio Hellman, o sea, María Macarena, la Corte, miren lo interesante que dice, que la sustracción, la supresión y la sustitución de la identidad de María Macarena pueden calificarse como una forma particular de desaparición forzada. O sea, la bebé, al serle sustraída a la madre y al dársela a un matrimonio, creo que era un matrimonio de policía, si mal no recuerdo, entonces al habérsela entregada a otra persona, entonces también hubo desaparición de la bebé. También la bebé, hasta que fue una persona adulta, hasta que la ubicó Hellman, todavía se seguía cometiendo también el delito de desaparición forzada de la menor, ¿no? Porque dice que tuvo el mismo propósito o el efecto de dejar la incógnita de los familiares sobre la falta del paradero de la persona, o mismo se negaba el Estado a reconocer esta situación. Entonces también por esto califica como desaparición forzada, ¿sí? Después también se considera Juan Hellman, ¿no?, como una víctima, que dicen tanto familiar de víctimas de desaparición forzada, dice, porque también piensan que él tuvo que investigar por su cuenta, las autoridades negaban la comisión de este hecho, ¿no? Entonces, también en tanto familiar de las víctimas, entiende que él también sufrió, es víctima, porque sufrió un severo sufrimiento por este hecho. Bueno, después respecto de esta ley de caducidad, la Corte lo que dice es que el hecho de que haya sido adoptada en democracia, esta ley, que haya sido respaldada por la ciudadanía, por el pueblo, ¿no?, a través de ese referéndum, eso no le otorga legitimidad ante el derecho internacional. Dice, la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de las mayorías, dice, a la esfera de lo susceptible de ser decidido. Por lo tanto, dice, también tiene que haber un control de constitucionalidad sobre estos hechos, ¿no? Incluso las leyes que se adopten y que hayan convalidado esto, las mayorías en instancias democráticas, ¿no? Entonces dice, función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. Entonces, bueno, la Corte dice que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y la sanción de los responsables, ¿no? Esto cuando cometan violaciones graves a los derechos humanos, como tortura, desaparición forzada, etc. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Después vean, ustedes lean por favor este caso, vean cuáles son las reparaciones y las garantías de no repetición que ordenó la Corte. Si yo acá les puse una síntesis de lo principal que dijo la Corte, pero esto no reemplaza el haber leído el caso. Bueno, después esta convención, la que acabamos de ver, la Convención de 1994, tiene, como ya dijimos, como órganos de aplicación la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, la otra convención, la Convención de las Naciones Unidas, tiene una cláusula compromisoria similar a la que habíamos visto para la Convención contra la Tortura, que esto es solo para controversias entre estados. Si la controversia es sobre la interpretación o aplicación de la convención, si no se soluciona por negociación o por arbitraje,
puede ser sometida por cualquiera de los estados a la Corte Internacional de Justicia. Quiere decir que hay una cláusula compromisoria para someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia. Y después también tiene un órgano de vigilancia, que es un órgano específico, ¿no? Que es el Comité contra la Desaparición Forzada. Este comité va a ser el que supervisa la convención, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas, ¿no? Tiene su sede en Ginebra y está compuesto por 10 expertos independientes eh, que, que son elegidos, ¿no?, por los estados partes de la convención y van a durar un plazo de 4 años, ¿no? Pese a que es un órgano cuasi jurisdiccional, estos expertos tienen que ser independientes e imparciales, ¿no? No tienen que recibir instrucciones de ningún estado, son expertos en derechos humanos. Y el comité va a tener varias funciones. Van a ver que tiene más funciones que las que vemos respecto de otras convenciones. Tiene un sistema de informes, que cada 4 años recibe y examina los informes de los estados partes sobre las medidas que adoptaron en esos 4 años, ¿no? Para darle efectividad a la convención. Y acá el comité le va a poder hacer comentarios, observaciones o recomendaciones. Esto es como cualquier sistema de informes de los que ya vimos. Después también tiene un sistema de peticiones interestatales y un sistema de peticiones individuales, ¿no? El sistema de peticiones interestatales, para esto se exige que ambos estados hayan aceptado la competencia de este comité, y en el sistema de peticiones individuales se requiere que el estado contra el cual se presenta la petición haya aceptado también la competencia. O sea, no es suficiente con ser parte de la convención. ¿Sí? Después también tiene otras 3 funciones que en general no se suelen dar. Bueno, la de peticiones urgentes la hemos visto en algún caso, pero no se dan todos los órganos. Tiene un sistema de peticiones urgentes, ¿no? O sea, que recibe peticiones urgentes para que, perdón, este no, el que habíamos visto era la investigación de oficio, este es el que vimos, que lo podía hacer, por ejemplo, el Comité contra la Tortura, pero estos no los vimos nunca, los de peticiones urgentes o el de visitas al Estado, pero bueno, si hay una persona desaparecida, los familiares pueden presentar una petición urgente, ¿no?, para que se busque y localice a la persona desaparecida. El comité puede solicitar información al Estado, puede transmitir recomendaciones, ¿no? Después hay un mecanismo que es de visitas al Estado por violaciones graves a la Convención, y esto es si el comité recibe información que se está violando, que algún Estado está violando gravemente la Convención, puede hacer consultas con ese Estado y puede solicitar a los miembros del propio comité que uno o varios miembros efectúen una visita al Estado, ¿no? Para esto se tiene que acordar la modalidad de la visita con el Estado. Esto es porque, bueno, el Estado, para poder hablar, entrevistar a personas y poder ver si en realidad recoge pruebas o está en lo cierto de que ese Estado está violando la convención, ¿no? Bueno, y el comité puede hacer también recomendaciones sobre el resultado de esa visita. Y después también el comité puede hacer una investigación sobre práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada. O sea, puede hacer una investigación de oficio, ¿no? Y en ese marco le puede solicitar información al Estado
y eventualmente puede llevar la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Secretario General de las Naciones Unidas. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? A mí, profe, me quedó una duda respecto del caso Hellman. ¿Por qué solamente se condena al Estado de Uruguay, siendo que la desaparición, la detención ilegítima fue también en Argentina? Porque Argentina ya juzgó los hechos en la mega causa del Plan Cóndor. Ah, bien. ¿Sí? Y Gracias. como la persona desaparecida está en Uruguay, digamos, se la llevó a Uruguay, ahora la investigación la tiene que hacer Uruguay, porque Argentina no podría hacer esa investigación en Uruguay, ¿no? Por la soberanía que tiene Uruguay. Claro, está bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, y por último, también es importante mencionar que el Consejo de Derechos Humanos tiene un grupo compuesto por 5 expertos, que es un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Esto fue creado, este grupo de trabajo, cuando existía todavía la ex Comisión de Derechos Humanos. Era un grupo de trabajo de la ex Comisión de Derechos Humanos. Después, cuando se desintegró la comisión y se creó el consejo, pasó a ser un grupo de trabajo, se continuó, se renovó el mandato y sigue siendo un grupo de trabajo del consejo, ¿no? Y coexiste con el Comité contra la Desaparición Forzada de la convención que acabamos de ver, ¿no? Y el mandato de este grupo de trabajo es ayudar a los familiares de las víctimas a encontrar a personas desaparecidas. Entonces, recibe informes sobre desapariciones forzadas presentados por los familiares de las personas, ¿no? Y puede pedirle a los gobiernos que investiguen estos hechos. Bueno, vamos ahora a continuar, no con desaparición forzada, sino con un tema que en realidad es común, es transversal a todos los crímenes, y que son las causales, algunas causales de justificación, ¿no? Que nosotros ya las vimos separadamente en algunos de estos casos. Por ejemplo, acabamos de ver el tema también de la prescripción, ¿no? O de la amnistía, y vimos también al principio la causal de obediencia de vida. Entonces vamos a ver obediencia de vida, amnistía, indulto e imprescriptibilidad de los crímenes. ¿Qué particularidades se dan cuando estas causales se invocan en el marco de estos crímenes? ¿O qué dicen los tratados o alguna legislación sobre estos temas? Bueno, primero vamos a distinguir lo que es la causal de obediencia de vida del resto. Algunos tratados la llaman obediencia de vida, otros se refieren a órdenes de superiores. En realidad, la obediencia de vida significa que va a justificar los delitos que una persona comete en cumplimiento de una ley o en cumplimiento de un superior jerárquico. Si es en cumplimiento de un superior jerárquico, hablamos de órdenes superiores. Si es obediencia de vida, es como más abarcativo, ¿no? Abarca cumplimiento de una ley o de una orden de un superior jerárquico. Entonces, un ejemplo, nuestro Código Penal argentino dice: no son punibles, quiere decir que no se les va a aplicar una pena, al que obrare en virtud de obediencia de vida. Quiere decir que la obediencia de vida es una causa de exclusión de la pena o de la sanción penal. Sin embargo, esto que existe en general respecto de los delitos no se debe aplicar cuando lo que comete la persona
es un crimen internacional, una grave violación a los derechos humanos. Entonces, hay tratados que excluyen o limitan la causal de obediencia debida o cumplimiento de órdenes de un superior. Por ejemplo, nosotros ya vimos la clase pasada que la Convención contra la Tortura dice no podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad política como justificación de la tortura. Después, hoy también vimos en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que también hay un artículo que dice no se admite la eximente de obediencia debida o instrucciones de superiores. Y después también hay un artículo que es el 33 del Estatuto de Roma, que está referido a todos los crímenes que caen bajo la competencia de la Corte Penal Internacional, y lo que dice este artículo es quien hubiere cometido un crimen de la competencia de la Corte en cumplimiento de una orden emitida por un gobierno o un superior, sea militar o civil, no será eximido de responsabilidad penal. A menos que, quiere decir que estas serían las excepciones, que se tendrían que dar las tres para que fuera una excepción a la eximente. Que la persona, ¿no?, que comete el crimen estuviera obligado por ley a obedecer órdenes emitidas por el gobierno o el superior de que se trate, que no supiere que la orden era ilícita y que la orden no fuera manifiestamente ilícita. Y dice, a los efectos del presente artículo se entenderá que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas. Esto lo que significa es que frente a genocidio, crímenes de lesa humanidad, no se puede admitir la eximente de obediencia debida, ¿no?, o cumplimiento de orden de un superior, bajo ninguna circunstancia. Para los crímenes de guerra, en cambio, para el crimen de agresión, sí se podrá admitir siempre y cuando que se cumplan estos tres requisitos. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora la amnistía y el indulto. Vamos a distinguir la amnistía y la vamos a distinguir del indulto. La amnistía es una institución que impide el juzgamiento de ciertos delitos. Se da por medio de una ley y esta ley va a amnistiar a los delitos que se cometieron con anterioridad. Muchas veces ocurre que, no sé, por ejemplo, después de un disturbio o puede ser un determinado motín o lo que fuere, esas personas que fueron detenidas por ese hecho, después son puestas en libertad porque se sancionó una ley de amnistía. Mientras las personas estén juzgadas, sale una ley de amnistía. Entonces la ley de amnistía impide el juzgamiento de esas personas. ¿Por qué? Porque extingue el delito. Es por un delito puntual que se cometió con anterioridad. Lo que va a decir la ley es, el motín que se cometió en tal fecha, queda amnistiado. Es decir, que es como si ese motín se declarara que no va a ser delito, ¿no? Entonces, para que haya una amnistía, esto lo tiene que establecer el Poder Legislativo por medio de una ley general y va a alcanzar a todas las personas que estén en la misma situación, por ejemplo, que hayan participado en ese motín. Por ejemplo, la Revolución Libertadora de 1955, todas las personas que participaron, ¿no?, en contra de la Revolución Libertadora del 55, fueron detenidas o estaban perseguidas para ser juzgadas por ese hecho. Bueno, hasta que salió una amnistía. Una vez que salió la amnistía, las personas que estaban exiliadas pudieron volver porque ya estaba la amnistía y sabían que no las iban a poder juzgar por ese hecho. Entonces,
el artículo 75, inciso 20 de nuestra Constitución Nacional dice, es atribución del del Congreso de la Nación conceder amnistía general. Se refiere a eso. O sea que es una atribución del Congreso. Y la amnistía la tenemos que distinguir del indulto o de la conmutación de pena. El indulto es el perdón de la pena de una persona. Se da cuando la persona ya fue juzgada, ya fue condenada, ya se le estableció una pena. Por ejemplo, fue condenada a 20 años de prisión, ¿no? Entonces, el Poder Ejecutivo puede, a través de un acto administrativo, que en nuestro país se da a través de un decreto, extinguir esa pena. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, es lo que se hizo en nuestro país con las juntas militares, las que fueron condenadas, que después se adoptó un indulto. Entonces, el indulto extingue la pena. Es para una persona que ya fue condenada y el que tiene la capacidad para hacerlo es el Poder Ejecutivo, que en nuestro país lo pena consiste en el cambio de pena o la rebaja de pena. Conmutación de pena sería el cambio de una pena por otra. Puede ser por una pena distinta, no sé, una persona que esté cumpliendo una pena por prisión perpetua y se la cambia a una prisión de 20 años. Le cambió la pena de prisión perpetua a prisión temporal, o de reclusión y se la cambió a prisión, o de pena privativa de la libertad se la cambió a una multa. ¿Sí? O bien puede ser una rebaja de pena. Una persona que está condenada a 10 años de prisión se la rebajan a 8. Y esto también lo hace el Poder Ejecutivo por decreto. ¿Está clara la diferencia? Y esto está establecido en nuestro país en el artículo 99, inciso 5 de la Constitución Nacional, donde dice que es atribución del Poder Ejecutivo de la Nación indultar o conmutar penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal. Si no fueran delitos de la jurisdicción federal, lo podría hacer el gobernador de cada provincia, es el que podría conmutar las penas. Previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados, que son los juicios, por ejemplo, por delito político. Bueno, ¿y qué es lo que dicen algunos tratados sobre estos temas? Bueno, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se refiere a la amnistía, al indulto o a la conmutación de pena en general, sino únicamente se refiere en los casos de las personas que estén condenadas a muerte y ya hayan sido procesadas y estén condenadas a muerte. Entonces, ese es el único caso en el que está referida la amnistía, el indulto o la conmutación de pena. Están referidos como un derecho del condenado a muerte. Dice, toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. Y no se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante la autoridad competente. O sea, es el único supuesto en el que está específicamente permitida la amnistía, el indulto o la conmutación de pena. Pero se supone que ninguna de estas tres deberían aplicarse, o por lo menos la amnistía y el indulto no deben aplicarse en los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Bueno, y yo les quiero traer como ejemplo las leyes que se dictaron en Argentina por los hechos que se cometieron durante la dictadura, tanto los hechos cometidos por el personal de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad, como por los grupos que se enfrentaban a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que en ese momento se hablaba de la subversión. Entonces,
la ley del punto final, que fue sancionada en 1986, es la ley 23.492, y lo que hizo fue establecer un plazo de caducidad para procesar. El plazo estaba dado dentro de 60 días, entonces si en 60 días no se juzgaba, ya no se lo podía hacer. O sea, era un plazo de caducidad, ¿no? Entonces dicen que ahí los abogados estaban día y noche redactando, ¿no?, los escritos para presentar, porque tenían solo 60 días para pedir el procesamiento de las personas. Entonces estos eran por delitos cometidos por personal militar de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, por personal policial, penitenciario, que se cometieron durante la dictadura, pero también respecto de delitos vinculados a la instauración de formas violentas de acción política cometida por cualquier persona en ese periodo. ¿Sí? Es decir, era para, de alguna manera, para los dos bandos. Pero se aclaraba que esto no comprendía las acciones civiles, esto era solo por las penales, y no se van a extinguir las acciones penales por los delitos de sustitución de estado civil o de sustracción y ocultamiento de menores. O sea, para esto no había plazo de caducidad. Y después, un año después, se adoptó la Ley de Obediencia Debida, que era la 23.521, que presumía, sin admitir prueba en contrario, que los que cometieron estos hechos, los oficiales jefes, los subalternos, ¿no?, habían actuado en virtud de obediencia debida por todos los delitos que se cometieron durante la dictadura. Entonces, los delitos cometidos durante la dictadura no eran punibles por haber sido cometidos en obediencia debida. Entonces, esto era para los subalternos y suboficiales, pero también se aplicaba a algunos oficiales superiores si en 30 días no se resolvía que habían estado vinculados, que tenían capacidad decisoria, ¿no?, o que habían participado en la elaboración de las órdenes. Y acá se establecía también que no se iba a aplicar esta obediencia debida en las acciones por delitos de violación, sustracción u ocultamiento de menores, o sustitución de estado civil o apropiación extensiva de inmuebles. Entonces, las personas que se le detenían, o algunas personas incluso desaparecidas, que se les confiscaban los bienes, ¿no?, los inmuebles. Entonces, para esto no había obediencia debida. Quienes habían actuado sin tener el consentimiento de las juntas militares. Bueno, en el año 1998 se sanciona una ley, que es la 24.952, que deroga las leyes de punto final y obediencia debida, porque se considera que son contrarias, ¿no?, a los tratados, a la protección de los derechos humanos. Ahora, esta derogación había terminado de alguna manera siendo simbólica, porque ya las leyes se habían aplicado a la mayoría de los casos. Entonces, en el año 2003 se decide anular las leyes de puntos final y obediencia debida. Al anular significa como que nunca existieron, se las declara insanablemente nulas. Entonces, al anularlas, es como que se pueden volver a realizar los juzgamientos, ¿no?, o realizar los juzgamientos, porque es como si estas leyes nunca hubieran existido. Entonces, la ley 25.779 es la que declara insanablemente nulas a las leyes de punto final y obediencia debida, ¿no? ¿Por qué nulidad? Bueno, porque la nulidad da una idea de vicio que existía al momento en que se dictó la ley. O
sea una idea de vicio congénito. Ahora, claro, aquí ustedes tienen varias posturas a favor y también posturas en contra de estas leyes. Como les dije antes, como los efectos de estas leyes, de las leyes subsistían pese a su derogación, por eso es que esto justificó que se adoptara esta ley. También se dijo que las leyes que se habían derogado eran inconstitucionales, ¿no? Y que los delitos que habían sido perdonados afectaban el artículo 29 de la Constitución Nacional, que es el que prohíbe la suma del poder público. Después también lo que se decía es que la Constitución Nacional no prohibía la posibilidad de que el Congreso anulara una ley, ¿no? No había nada que impidiera al Congreso ejercer un control de constitucionalidad y anular la ley, porque la postura contraria es que solamente puede hacer un control de constitucionalidad el Poder Judicial. Después también se decía que las leyes anuladas contradecían a los tratados vigentes sobre derechos humanos, que no se podían dejar impunes esos crímenes que afectaban además normas imperativas de derecho internacional. Y de última también se decía que en definitiva la nulidad también era simbólica. Y las posturas en contra eran también bastante. Se decía que esta ley estaba anulando leyes que ya no existían. ¿Cómo se podía anular leyes que ya no existían porque habían sido derogadas? Que esto era una contradicción. Después que por más que los efectos de esas leyes continuaran, dice, el principio de ultraactividad no restituía la existencia de la norma derogada. La única posibilidad era que se declarara judicialmente la inconstitucionalidad de la ley a través del Poder Judicial. La nulidad equivaldría a una derogación retroactiva y el Congreso no puede derogar normas retroactivamente. La derogación solo puede operar a futuro. Además decían que se estaba afectando la división de poderes porque el Poder Legislativo estaba derogando funciones, competencias que le correspondían al Poder Judicial, como es el control de constitucionalidad. En nuestro país el control de constitucionalidad es difuso, significa que lo hacen los tribunales caso por caso, ¿no? No afectan así a actuaciones. El órgano que crea las normas no puede anularlas porque el mismo órgano un órgano que controle no puede, así como el órgano que controla tampoco puede derogarlas porque se está afectando, sino la división de poderes. O sea, no es un buen principio de control que controlante y controlado caigan en una misma persona. Y por último, decían que la retroactividad de una anulación afecta el principio de la ley penal más benigna, que también está en el artículo 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El hecho es que esta ley que anula la obediencia debida y punto final fue aplicada en el caso Simón, ¿no? O se pidió la aplicación de esta ley en el caso Simón. Este caso se da, o sea, Julio Simón, ustedes ven acá esta foto arriba, él fue procesado por el secuestro, la tortura y la posterior desaparición de José Poblete y de su esposa. Aquí los ven acá abajo. Ellos tenían una bebé de 9 meses cuando desaparecieron, entonces fueron secuestrados y a la bebé se la entregan a un militar retirado y a su esposa, que lo anotan a la bebé como hija propia.
Después, por una prueba de ADN, se comprueba de que esta niña, esta bebé, pertenecía al matrimonio Poblete. Entonces se ordena el procesamiento del matrimonio que anotó como propia, ¿no?, a la hija, y después también a dos personas, que uno era un policía, que es eh, Julio Simón, y otro era Juan del Cerro, a los dos por haber secuestrado, retenido y ocultado a Claudia Poblete. Claudia Poblete es la menor, ¿no? Entonces Simón, que es es procesado por crímenes contra la humanidad. El juez de primera instancia, porque Simón invoca la ley de obediencia debida y punto final, pero el juez de primera instancia las declara inválidas, porque son incompatibles con los tratados de derechos humanos. Él apela y la Cámara de Apelaciones confirma lo dicho por primera instancia. Entonces Simón presenta un recurso extraordinario y esto va a la Corte Suprema y Simón plantea que las leyes de punto final y obediencia de vida son constitucionales. Él dice que se tiene que aplicar la ley más benigna, que era esa ley, ¿no? También invoca el principio de que no hay crimen ni pena sin ley y el principio de la prohibición de aplicar leyes ex post facto, que está recogido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, porque él dice que se le está aplicando retroactivamente la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, ¿no? Porque se le está aplicando la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada, cuando en realidad cuando ocurrieron los hechos, que es en 1978, la convención todavía no existía, ¿no? Bueno, en la Corte lo que dice es que si bien el Congreso puede adoptar leyes de amnistías, acá estas leyes, en la medida que dice que tienden al olvido de graves violaciones de los derechos humanos, se oponen a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tienen jerarquía constitucional. Entonces acá se invoca un caso que es Barrios Altos contra Perú, en el que la Corte y la Comisión se expidieron en contra de las leyes de amnistía en estos casos, ¿no? Entonces dice que para dar cumplimiento a estos tratados internacionales, ¿no?, obviamente se tienen que remover todas las leyes que constituyen un obstáculo al juzgamiento, ¿no? Además se refiere la Corte a esta ley, la 25779, que anula las leyes de obediencia debida y punto final, y dice que revela la intención legislativa de suprimir los efectos de estas leyes anuladas. Y dice que se trató de facilitar el cumplimiento del deber estatal de reparar, ¿no?, que asume el Estado en los compromisos, en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional. La derogación de las leyes de obediencia debida y punto final no hubieran producido este efecto, ¿no? Entonces, por eso es que esta ley, la 24952, que derogaba las leyes anteriores, no había dejado establecida la inaplicabilidad del principio de la ley penal más benigna. Entonces, por esa razón es que era necesario anularlas. Entonces, lo que dice es que anulas a estas leyes, se trata de facilitar el cumplimiento de estos tratados internacionales. Ahora, la Corte lo que dice es que
si bien esta ley que anula las leyes de obediencia debida y punto final puede ser tachada de inconstitucional porque viola la división de poderes, la Corte reconoce esto, ¿no? Por el otro lado, también reconoce que es el propio Poder Judicial el que podría declarar inconstitucional a las leyes de punto final y obediencia debida. Entonces, en definitiva, ¿para qué va a declarar inconstitucional la ley que anula las leyes de obediencia debida y de punto final si la propia Corte considera que las leyes de obediencia debida y punto final serían inconstitucional? ¿No? Dice, entonces, en la medida, dicen, que estas leyes dice, deben ser declaradas inconstitucional, declarar la inconstitucionalidad de las leyes que la anulan para luego resolver que esas leyes son inconstitucionales, sería, dice, un formalismo vacío, ¿no? Entonces, por ende, dice, se tiene que hacer lugar al recurso y confirmar la sentencia apelada. Y lo que hace es declara la validez de esa ley y declara sin ningún efecto las leyes de punto final y obediencia debida. Dice que no se pueden oponer al avance de los procesos por crímenes de lesa humanidad. O sea que la Corte termina aplicando esta ley, pero simplemente porque coincide con lo mismo que tendría que hacer la Corte, que es declarar inconstitucional la ley de obediencia debida y punto final. ¿Alguna duda sobre esto? Sí, yo tenía una pregunta. Sí, En un momento mencionó sobre un recurso extraordinario y quería saber qué es eso. Sí, eso lo estoy vas a, eso Ah, lo bueno, vas a ver lo vas a ver en derecho procesal, está bien. ¿sí? Sí, lo vas a ver en derecho procesal. Es un recurso para intentar cambiar una sentencia anterior porque hay algo que va contra la Constitución Nacional. Siempre que se discute alguna sentencia porque va contra lo que dice la Constitución Nacional, se puede presentar un recurso extraordinario. Te lo explico así en 2 palabras, pero esto lo vas a ver bien después en derecho procesal. ¿Sí? Bueno, les pido que les dejo para que ustedes vean solos la imprescriptibilidad de los crímenes, que está establecida, o sea, tienen normas sobre imprescriptibilidad en distintas convenciones que ya las vimos, ¿sí? Y vean qué es lo que dice esta convención especial, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional, que tiene aplicación retroactiva. Esto se lo dejo para que ustedes lo vean, ¿no? A quienes se aplica, todo esto lo ven ustedes solo y vean el caso Arancibia Clavel. Lean el caso y después vean este resumen que está acá. Profe, Sí, y esto en todo caso, si nosotros lo vemos, lo leemos, lo charlaríamos la clase que viene con vos. no, imprescriptibilidad ya lo damos por que lo van a ver ustedes solos, porque son temas que ya lo fuimos dando en cada una de las convenciones. Esta es una convención especial, ven ustedes solos y si tienen alguna duda, me consultan la clase que viene. Ok, ¿Sí? Porque no les va a presentar ninguna duda. Si tienen alguna duda, me lo preguntan la clase que viene. ¿Sí? Bueno, gente, dejamos acá porque ya es la hora. gracias, profe.